Relato de Eusebio, 74 años. Sierra de Sonora. Saludos, comunidad de Shade. Mi nombre es Eusebio. Tengo 74 años y llevo casi toda mi vida en el mismo rancho donde nací. He visto morir la sierra y verla revivir. He enterrado a mi mujer, a mis padres, a 2 de mis hijos. No soy hombre de asustarme fácil. Pero lo que les voy a contar esta noche es algo que no me ha dejado dormir del mismo modo desde entonces. Esto ocurrió hace unos 12 años. Todavía estaba fuerte, todavía caminaba bien. Mi compadre Refugio y yo éramos vecinos desde niños. Vivíamos a poco más de 1 kilómetro uno del otro, separados por un cerro que ambos conocíamos palmo a palmo. Nos veíamos casi todos los días. Compartíamos la ordeña, los aperos, las preocupaciones. Era el tipo de amistad que ya no se da mucho, de esas que no necesitan palabras para entenderse. Un día de agosto, Refugio se enfermó. Nada grave al principio, según me dijo. Un malestar en el pecho, algo de calentura. Le dije que fuera al pueblo a ver al médico, pero él era terco como mula. Decía que con un té de gobernadora se le pasaba. Lo conocía demasiado bien para discutirle. Pasaron 3 días sin que se apareciera por mi rancho. Eso sí era raro. Pensé en ir a verlo, pero tuve mucho trabajo ese día. Me dije que al otro día sin falta. Esa misma noche fue cuando sucedió lo primero. Ya era tarde, cerca de las 10. Me había quedado despierto remendando un arnés afuera de la casa, con el candil colgado en el horcón. La noche estaba quieta, de ese silencio profundo que solo tiene la sierra cuando no hay viento. Se escuchaban los grillos, algún tecolote lejos. Nada más. Entonces escuché pasos, los reconocí de inmediato. Refugio tenía una manera particular de caminar, arrastraba un poco el pie derecho desde que un caballo le cayó encima de joven. Ese sonido lo habría reconocido entre 100 personas. Levanté los ojos del arnés. Ahí venía, entre la oscuridad del camino. Su silueta familiar, su sombrero de palma, su chamarra café. Me alegré de verlo. Pensé que ya se había repuesto. Le grité que se acercara, que había café en la hornilla. Él levantó una mano a modo de saludo, pero no dijo nada. Siguió caminando hacia mí despacio. Cuando llegó a la luz del candil, lo primero que noté fue que traía la cara tapada con el paliacate, de esos que se usan contra el polvo del camino. No le di importancia. Hacía eso a veces en las noches frías. Me senté en la banca y le indiqué la silla de enfrente. Se quedó parado. Le pregunté cómo seguía. Nada. Le ofrecí el café. Nada. Solo me miraba. O al menos eso creía yo, porque el paliacate le cubría hasta debajo de los ojos y la sombra del sombrero hacía el resto. Solo se veían esos ojos. Y algo en ellos no estaba bien, aunque en ese momento no supe decir qué. Pensé que seguía malito, que quizás venía a pedirme algo. Le pregunté si necesitaba que lo llevara al pueblo. Entonces me respondió, una sola palabra: mañana. La voz sonaba como la suya, pero apagada, como si viniera de muy adentro o de muy lejos. Se dio la vuelta y se fue por donde había venido. Yo lo vi alejarse hasta que la oscuridad se lo tragó. Me quedé un rato ahí, con el arnés en las manos, sin entender bien qué había pasado. Pero me convencí de que era el malestar, que andaba desorientado por la calentura. A la mañana siguiente fui a verlo. Caminé el cerro como tantas veces. Llegué a su rancho y encontré a su nuera en el patio. En cuanto me vio, la cara se le nubló el semblante. Me dijo que Refugio había empeorado en la noche, que había tenido mucha fiebre y que no se había podido levantar de la cama en 2 días. Se me heló la sangre. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí, que ella misma lo había cuidado toda la noche y que en ningún momento había salido de la habitación. Entonces, ¿quién había estado sentado frente a mí la noche anterior? Fui a ver a Refugio. Estaba en cama, pálido, con los ojos vidriosos de la fiebre.
Cuando le conté lo de la visita, me tomó del brazo con una fuerza que no esperaba en un hombre tan débil. Me dijo que no abriera la puerta si volvía, que no le dirigiera la palabra, que no lo invitara a pasar. No me explicó más, solo repitió: «No lo dejes entrar a la casa, compadre, por favor». En su voz había algo que en 50 años de conocerlo nunca había escuchado. Miedo. Volvió 2 noches después. Esta vez no traía el paliacate. Esta vez pude verle la cara. Era él. Era exactamente Refugio. El mismo bigote entrecano, las mismas arrugas alrededor de los ojos, la misma cicatriz en la barbilla de cuando se cayó de un tejado a los 15 años. Todo igual. Pero había algo que no encajaba. Una inmovilidad en los rasgos, como si la cara fuera una máscara muy bien hecha sobre algo que no era cara. Yo estaba parado en el umbral. Recordé las palabras de mi compadre: «No lo dejes entrar». Me sostuve ahí sin moverme. Esa cosa que usaba su cara me miraba desde el patio con una expresión que quería parecer amable, pero que no llegaba a serlo del todo. Le faltaba algo a esa sonrisa. No sabría decir qué. Era como ver a alguien que había aprendido a sonreír de memoria sin entender para qué sirve. Me preguntó si podía pasar, con la voz de Refugio, con sus palabras, con su manera de llamarme compadre. Le dije que no, que era tarde, que mañana hablábamos. Se quedó un momento callado. Luego ladeó la cabeza, muy despacio, de una manera que ningún hombre ladeó la cabeza jamás. Y entonces sonrió más, demasiado. Los labios se abrieron más de lo que debían. Cerré la puerta, eché el candado, me senté en el suelo con la espalda contra la madera y ahí me quedé hasta que amaneció, escuchando cómo algo caminaba despacio alrededor de la casa, arrastrando el pie derecho. Refugio se recuperó. Tardó casi 1 mes, pero salió adelante. Cuando estuvo bien me contó que de joven, en ese mismo cerro, algo así le había pasado a su propio padre. Que en el monte, a veces hay cosas que aprenden la forma de los que uno quiere, que esperan el momento en que uno está débil o está solo para aparecer, que lo único que quieren es entrar. Nunca supe qué era exactamente, nunca busqué saberlo. Solo sé que desde esa noche tengo una regla que no rompo. Si alguien llega a mi puerta después de que oscurece, no abro sin antes preguntar. Y si la voz que responde es demasiado familiar, demasiado exacta, demasiado correcta, no abro. Mi compadre Refugio murió hace 3 años, de viejo y en su cama, rodeado de los suyos. Yo estuve ahí. Vi su cara en ese último momento y supe, sin ninguna duda, que era él. Solo él. Eso es lo único que me importa. Relato de Cirilo, 34 años, Sierra de Chihuahua. Saludos, comunidad de Shade. Me llamo Cirilo. Tengo 34 años y llevo casi la mitad de mi vida tratando de entender lo que me pasó cuando era joven. No lo he logrado, pero tampoco he dejado de intentarlo. Lo que les voy a contar ocurrió cuando tenía 16 años, en el rancho de mi familia, en la Sierra de Chihuahua. Fui yo quien lo vivió. Fui yo quien recibió esos sueños. Y hasta el día de hoy no sé con certeza qué fue lo que quiso decirme. Ese año me enfermé de algo que los médicos del pueblo nunca supieron nombrar bien. Empezó como un cansancio muy profundo, de esos que no se van con dormir. Luego vino la fiebre. Luego dejé de poder levantarme. Mi hermana Consuelo se quedó a cuidarme. Ella tenía 22 años y era la más responsable de todos nosotros. Mis padres trabajaban en el norte y no podían regresar de inmediato. Así que éramos solo ella y yo en ese rancho. El rancho llevaba muchos años en la familia. Lo heredó mi abuelo de su padre, y así hacia atrás. Era un lugar tranquilo de día, pero de noche, desde que tengo memoria, siempre tuvo algo. No sabría describirlo.
Un peso en el aire, una sensación de que los cuartos eran más pequeños en la oscuridad. Mi madre nunca quiso hablar de eso. Decía que era imaginación. Los primeros días de la enfermedad dormía mucho, pero era un sueño sin descanso. Me despertaba más cansado de lo que me había acostado. Consuelo me decía que yo hablaba dormido, que murmuraba cosas que ella no entendía. Yo no lo recordaba. El primer sueño claro llegó la segunda semana. Lo recuerdo con una nitidez que todavía me inquieta, porque los sueños normales se desdibujan con las horas. Este no. Este seguía igual de nítido días después, semanas después. Sigue igual de nítido ahora. Era el mismo rancho pero distinto. Las paredes estaban sin pintar, la madera más nueva. Había objetos que yo no reconocía. Una silla con el respaldo tallado, un candil de otro tiempo colgado en el techo, costales apilados en una esquina. Todo era familiar y ajeno al mismo tiempo, como ver tu casa en un espejo que miente un poco. Había un hombre sentado a la mesa. No me miraba. Tenía las manos sobre la madera y la cabeza inclinada, como si rezara o como si esperara algo. No podía verle el rostro, solo la nuca, el cuello, los hombros anchos. Su ropa era de trabajo, vieja y remendada. Me desperté con el corazón acelerado. Consuelo estaba a mi lado. Me preguntó qué pasaba. Le dije que había soñado con un hombre en nuestra cocina. Ella me acomodó la cobija y me dijo que era la fiebre, que me calmara. Pero la fiebre no inventa detalles así. Eso lo supe desde ese momento. Los sueños siguieron viniendo, una noche sí y una noche no. Siempre el mismo rancho de otro tiempo. Siempre ese hombre. Poco a poco fui viendo más. Una noche vi sus manos con claridad. Eran manos de campesino, gruesas, con una cicatriz larga en el dorso de la derecha. Otra noche lo vi de pie junto a la ventana, mirando hacia el cerro. Su perfil era el de un hombre mayor, de unos 60 años, con bigote y una expresión que no era de tristeza exactamente. Era más bien de espera, como alguien que lleva mucho tiempo aguardando algo que no termina de llegar. Una noche lo vi hablar. No escuché su voz, solo vi que movía los labios. Me acerqué en el sueño, quise entender, pero cuando estaba a punto de escuchar algo, me desperté. Eso se repitió varias veces. Siempre me despertaba justo antes. Comencé a contarle los sueños a Consuelo con más detalle. Ella los escuchaba con cara seria. Un día me preguntó si el hombre que yo describía tenía una cicatriz en la mano derecha. Le dije que sí. Se quedó callada un momento. Luego me dijo que esa descripción se parecía mucho a la de nuestro bisabuelo Hermenegildo, a quien ninguno de los dos habíamos conocido. Había muerto décadas antes de que nosotros naciéramos, en ese mismo rancho. Esa noche no pude dormir. Consuelo encontró unas cartas viejas en un baúl que estaba en el cuarto de los Trevejos. Eran de mi bisabuelo. Las había escrito pero nunca enviado. Algunas estaban dirigidas a un hijo que se había ido al norte y nunca regresó. En ellas hablaba del rancho, de la tierra, de las temporadas de siembra. Pero en la última carta, la más corta, decía algo que me heló la sangre cuando Consuelo me la leyó en voz alta. Decía que había algo en el rancho que no era de este mundo, que lo había visto, que no le tenía miedo pero que tampoco lo entendía, y que esperaba que quien viviera ahí después de él tuviera más suerte que él para encontrarle sentido. La carta no tenía fecha. Esa misma noche, por primera vez en semanas, el sueño fue distinto. El hombre de la cocina se levantó de la silla, se dio la vuelta despacio, y por primera vez pude verle la cara. Era un hombre como cualquier otro, cansado, viejo, con los ojos oscuros y serios. Me miró directo, y entonces abrió la boca. Me desperté antes de escuchar nada. Me recuperé de la enfermedad al mes y medio. Los médicos tampoco supieron explicar bien cómo. Un día, simplemente la fiebre se dio
y el cuerpo empezó a responder. Mis padres llegaron una semana después. La vida volvió a su cauce. Pero los sueños no desaparecieron del todo. Se fueron espaciando, haciéndose más cortos, más borrosos, como si la señal se fuera perdiendo poco a poco. El hombre seguía ahí, en la cocina de ese rancho de otro tiempo, pero ya no se movía. Ya no intentaba hablar. Solo estaba sentado, con las manos sobre la mesa, esperando. Hace unos años regresé al rancho por primera vez en mucho tiempo. Fui solo, en invierno. Caminé los cuartos despacio. Me detuve en la cocina. Me senté en la misma silla donde siempre lo veía a él. Puse las manos sobre la mesa. Me quedé ahí un rato largo, en silencio. No pasó nada. No escuché nada. No sentí nada fuera de lo común. Y aún así, cuando me levanté para irme, tuve la sensación muy clara de que no estaba solo en ese cuarto, de que algo o alguien había estado ahí conmigo todo el tiempo, callado, mirándome, esperando que yo dijera algo primero. No dije nada. Salí y cerré la puerta. Todavía no sé si hice bien. Relato de Abundio, 41 años. Rancho El Sabino, Sierra de Durango. Saludos, comunidad de Shade. Me llamo Abundio. Tengo 41 años. Llevo desde los 18 trabajando en ranchos de la sierra, en distintos lugares, para distintos patrones. He visto de todo. Animales que se pierden sin explicación, tormentas que llegan sin aviso, accidentes que no tienen mucho sentido. Uno aprende a convivir con lo inesperado cuando trabaja en el monte. Pero lo que les voy a contar ocurrió hace 4 años, en Semana Santa, y todavía no le encuentro explicación. Todavía no sé qué fue lo que vi. Trabajaba en el rancho El Sabino, en la Sierra de Durango. Era un rancho ganadero mediano, con unas 200 reses y varios potreros repartidos en el cerro. El patrón se llamaba Don Fulgencio. Buen hombre, serio, de pocas palabras. Éramos 4 trabajadores en total. Durante Semana Santa, los otros 3 se fueron al pueblo a estar con sus familias. Yo me quedé solo porque no tenía a dónde ir ese año. Don Fulgencio me ofreció paga extra por cuidar el rancho esos días. Acepté sin pensarlo mucho. Los primeros días fueron tranquilos. Miércoles, Jueves Santo. Hacía mis rondas, daba de comer a los animales, revisaba las cercas. Las noches eran largas, pero no me molestaba. Soy hombre de campo. Estoy acostumbrado al silencio. El problema empezó el Viernes Santo, cerca de la medianoche. Estaba en mi cuarto cuando escuché al ganado. No era el sonido normal de las reses moviéndose en el corral. Era otra cosa. Un mugido largo, sostenido, como de un animal que tiene miedo pero no sabe de dónde viene el peligro. Luego otro. Luego varios al mismo tiempo. Me puse las botas, agarré el candil y salí. La noche estaba despejada, con luna llena. Se veía bastante bien. Caminé hacia el corral principal. Las reses estaban amontonadas en una esquina, todas mirando hacia el mismo punto. La cerca del fondo, donde el potrero colinda con el monte. Me acerqué a ver qué había. Revisé la cerca. Nada roto, nada abierto. No había rastro de coyote ni de ningún animal que pudiera haberlas asustado. Caminé despacio a lo largo del alambre, alumbrando hacia el monte con el candil. Entonces lo vi, o más bien, lo percibí. Algo se movía entre los árboles. No era grande, del tamaño de un perro, quizás un poco más. Se desplazaba entre los troncos con un movimiento que no era del todo normal. No corría, no caminaba, era algo intermedio, como si cada paso fuera una decisión tomada por separado. Me quedé quieto. Levanté el candil para ver mejor. Por un momento lo tuve en la luz. Era oscuro, de pelaje corto o sin pelaje. No pude determinarlo bien. Lo que sí noté fue la cabeza.
Era demasiado grande para el cuerpo y estaba girada hacia mí. Me miró unos segundos. No parpadeó. Luego se metió más adentro del monte y desapareció. Las reses tardaron un buen rato en calmarse. Me quedé junto al corral hasta que dejaron de amontonarse. Intenté convencerme de que era algún animal del monte, un tejón, quizás un zorro, algo con sarna que por eso se veía raro. Me fui a dormir diciéndome eso, pero a la mañana siguiente fui a revisar el lado del monte cerca de la cerca. Busqué huellas. Encontré algo, aunque no estoy seguro de que fueran huellas exactamente. Eran marcas en el suelo húmedo, irregulares, como si algo hubiera estado parado ahí sin moverse durante un buen rato. No tenían forma definida de pata. Eran más bien presiones, hundimientos, como si el peso se distribuyera de una manera que no correspondía a ningún animal que yo conociera. Las medí con el pie. Eran más grandes de lo que esperaba para el tamaño de lo que había visto. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Ese día hice mis labores sin hablar con nadie porque no había nadie. Cargué el silencio solo. Revisé los potreros de arriba. Corté algo de leña. Preparé mi comida. Todo normal. Pero cada vez que miraba hacia el monte, hacia los árboles del fondo, tenía esa sensación de que algo me devolvía la mirada desde adentro. No vi nada, pero la sensación no se iba. La segunda noche fue peor. No porque viera algo, sino por lo que escuché. Era cerca de las 3 de la mañana. Me desperté sin saber por qué, de esos despertares bruscos donde el cuerpo reacciona antes que la mente. Me quedé quieto en la cama, escuchando. El rancho estaba en silencio. Las reses tranquilas. Entonces escuché un sonido que venía de afuera. Era difícil de describir. Lo más cercano que puedo decir es que sonaba como un animal grande respirando, pero muy despacio. Demasiado despacio para ser respiración normal. Una inhalación larga, larga, larga. Una pausa. Una exhalación igual de larga. Y así, constante, sin cambiar el ritmo. Venía de cerca de la pared trasera de mi cuarto, que da justo hacia el monte. No me moví. No sé si fue miedo o si fue algo más. Una especie de instinto que me decía que quedarme quieto era lo correcto. Me tapé con la cobija hasta la barbilla como cuando era niño. Eso me da vergüenza admitirlo, pero así fue. Y me quedé así, escuchando esa respiración pausada del otro lado de la pared, hasta que en algún momento me quedé dormido sin darme cuenta. A la mañana siguiente revisé el exterior de la pared. El suelo de tierra junto a la casa estaba seco y duro. No había nada, pero había un olor, algo entre tierra mojada y animal enfermo. Se disipó antes de que pudiera identificarlo bien. El sábado de gloria llegaron los otros trabajadores de regreso. Nunca me alegré tanto de escuchar voces en ese rancho. No les dije nada de inmediato. Esperé a la noche, cuando estábamos todos sentados afuera. Entonces le conté a Rosendo, el más viejo del grupo, lo que había visto y escuchado. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un momento callado mirando hacia el monte. Luego me preguntó en qué días había sido. Le dije que viernes y sábado santo. Asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía. Le pregunté qué significaba. Me dijo que en la sierra hay cosas que se mueven más en ciertas épocas del año, que él no sabía por qué, que su padre tampoco lo supo explicar, que lo único que le habían dicho de joven era que en Semana Santa era mejor no andar solo por el monte de noche y no hacer preguntas si se escuchaba algo afuera. Le pregunté si él había visto algo alguna vez. Se levantó, recogió su taza y se metió a la casa sin responder. Eso fue suficiente respuesta para mí. Terminé mi temporada en el Sabino ese mismo año. Luego me fui a otro rancho, más al norte. No volví. Cada Semana Santa, sin importar dónde esté, me cuesta dormir. No es miedo exactamente,
Es más bien una especie de atención involuntaria, como si el cuerpo recordara algo que la mente preferiría olvidar. Me quedo escuchando la noche más de lo normal, buscando esa respiración. Hasta ahora no la he vuelto a escuchar, pero hay algo que sí noto, algo que no sé si tiene que ver o no. Cada Semana Santa, sin falta, los perros del rancho donde esté se quedan muy quietos de noche. No ladran, solo miran hacia el monte con las orejas paradas, como si ellos también estuvieran escuchando algo que yo no alcanzo a oír. O como si tuvieran más juicio que yo y supieran que es mejor no llamar la atención. Saludos, comunidad de Shade. Mi nombre es Remedios. Tengo 38 años y soy de las pocas mujeres que conozco que ha trabajado sola en ranchos de la sierra. No lo digo con orgullo, lo digo porque importa para entender la historia. Cuando una mujer trabaja sola en el monte, aprende a no asustarse de todo. Aprende a distinguir lo que es real de lo que es el nervio. Lo que les voy a contar no era el nervio. Eso lo supe desde el principio. Trabajaba en el rancho La Cañada, en la sierra de Sinaloa. Era un rancho pequeño, más que nada de siembra, maíz, frijol, algo de chile. El patrón era una señora mayor que vivía en el pueblo y subía cada 15 días a revisar. Yo me encargaba de todo lo demás, el riego, la milpa, los 2 burros que había para cargar. Era un trabajo tranquilo, me gustaba estar ahí. Llevaba casi un año en ese rancho cuando llegó la Semana Santa. La señora bajó al pueblo el miércoles santo como de costumbre. Me dejó instrucciones, me dejó provisiones y se fue. Yo me quedé sola, igual que siempre. No le di importancia. Esa noche dormí bien, el jueves también. Fue el viernes cuando todo cambió. El viernes santo me levanté antes del amanecer para regar la milpa de abajo, que daba más trabajo porque el agua no llegaba tan fácil. Era todavía oscuro cuando salí con mis cubetas. La luna estaba baja y había una neblina fina entre los árboles. Normal para esa hora en la sierra. Caminé hacia la milpa siguiendo el sendero de siempre. Conocía ese camino de memoria, podía hacerlo con los ojos cerrados, pero a mitad del trayecto me detuve porque algo no estaba bien. El sendero olía diferente. No sé cómo explicarlo mejor que eso. Había un olor que no pertenecía ahí. No era tierra, no era planta, no era animal del monte que yo reconociera. Era algo más denso, más cerrado, como si el aire de ese tramo se hubiera quedado encerrado demasiado tiempo en algún lugar sin ventilación. Me detuve. Solté las cubetas despacio para no hacer ruido. Miré hacia los lados del sendero. A mi derecha, entre los arbustos a unos 3 metros, había algo parado. No lo vi de inmediato porque no se movía. Lo detecté porque la neblina se comportaba diferente alrededor de eso, como si el aire lo evitara. Era alto, más de lo que esperaba, y delgado. Demasiado delgado para ser una persona normal, pero con proporciones humanas. 2 piernas, 2 brazos, cabeza. Pero la cabeza estaba inclinada hacia un lado de una manera que no era natural. No como quien escucha, sino como algo que no termina de sostener su propio peso. No respiré, no me moví. Pensé en regresar, pero el sendero detrás de mí estaba oscuro y no quería darle la espalda. Entonces esa cosa se movió. No hacia mí. Se giró despacio, muy despacio, hacia el monte. Y caminó entre los árboles. Su manera de caminar era lo más perturbador. Las piernas se doblaban en el lugar correcto. Las rodillas flexionaban bien, pero el movimiento general era demasiado fluido, sin el peso normal que tiene una persona cuando camina. Como si no tuviera fricción con el suelo. En pocos segundos, la neblina lo cubrió y desapareció. Me quedé parada en el sendero un buen rato. El corazón me latía fuerte, pero la cabeza estaba sorprendentemente clara. Recogí las cubetas, seguí hacia la milpa.
Hice el riego. No porque fuera valiente, sino porque el miedo que sentía era de ese tipo quieto que paraliza el pensamiento, pero no el cuerpo. Hice lo que tenía que hacer casi de manera automática. De regreso pasé por el mismo tramo del sendero rápido, sin mirar hacia los arbustos. Ya había luz suficiente, no había nada. El resto del día lo pasé en el rancho sin alejarme. Hice labores cercanas, cosas que podía hacer sin salir del patio. Los burros estaban raros, no comieron bien, se quedaron pegados el uno al otro en un rincón del corral, mirando hacia el monte con las orejas tensas. Los animales saben antes que uno. Eso también me lo enseñó la sierra. Al caer la noche cerré todo con cuidado. Puse el travesaño en la puerta, algo que casi nunca hacía. Me preparé algo de cenar, pero no tenía hambre. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Escuchaba cada sonido del rancho, cada crujido de la madera, cada movimiento de los burros en el corral. Fue cerca de la medianoche cuando escuché pasos afuera. No eran pasos de animal. Eran pasos de algo que caminaba sobre dos piernas, despacio, alrededor de la casa, sin prisa, como quien revisa un perímetro. Una vuelta completa. Pausa. Otra vuelta. No hacía ningún sonido más allá de los pasos. No respiraba audiblemente, no rozaba las paredes, no movía nada. Solo caminaba alrededor de la casa con esa calma que era peor que cualquier urgencia. Pensé en asomarme por la ventana. Decidí que no. Pensé en gritar para ver si respondía. Decidí que tampoco. Me quedé en la cama completamente inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando esas vueltas lentas y regulares. Después de un rato que no supe calcular, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Silencio. Luego, muy suave, algo presionó la puerta desde afuera. No golpeó, no jaló, solo presionó, como para medir la resistencia. El travesaño crujió levemente. Presionó de nuevo. El travesaño volvió a crujir. Entonces se detuvo y no volvió a pasar nada. Amaneció sin que yo hubiera cerrado los ojos. Cuando salí, revisé el suelo alrededor de la casa. Había marcas en el lodo junto a la puerta. No eran huellas completas, eran presiones irregulares, como las que dejaría algo que distribuye su peso de una manera que no entiendo. Grandes, más grandes de lo que el tamaño de lo que vi en el sendero sugería. Eso no cuadraba. Y lo que no cuadra es lo que más me ha quedado dando vueltas todos estos años. El sábado de gloria la señora subió antes de lo esperado. Creo que algo le avisó, aunque ella nunca lo dijo así. Me encontró sentada afuera con cara de no haber dormido. Me preguntó qué había pasado. Le conté todo. La escuché respirar despacio mientras yo hablaba. Cuando terminé, se fue adentro sin decir nada. Regresó con un vaso de agua y una estampita de un santo que no reconocí. Me la puso en la mano y me dijo que la guardara. Le pregunté si sabía qué era lo que había visto. Me dijo que en esa sierra, en ciertas épocas del año, hay cosas que bajan del monte a ver qué hay. Que no siempre hacen daño, que a veces solo curiosean, pero que es mejor no abrirles la puerta, no hablarles, no reconocerlas. Porque reconocer algo, dijo, es una forma de invitarlo. Le pregunté si tenía que ver con la Semana Santa. Se encogió de hombros. Me dijo que ella no sabía si era la época o si era otra cosa. Que su madre le había dicho lo mismo de la sierra y que su abuela le había dicho lo mismo a su madre. Que quizás era siempre así y Semana Santa era cuando uno estaba más solo y por eso lo notaba más. O quizás, dijo en voz más baja, era cuando ellas también estaban más solas y por eso bajaban. No supe qué responder a eso. Guardé la estampita, dejé el rancho La Cañada ese mismo año, en agosto. No fue por lo que pasó en Semana Santa, o al menos eso me dije entonces. Ahora creo que sí fue por eso, aunque tardé en admitirlo. Lo que más me quedó no fue el miedo de esa noche.
Fue algo que la señora dijo y que no pude quitarme de la cabeza. Que reconocer algo es una forma de invitarlo. Porque yo lo reconocí. En el momento en que lo vi en el sendero y entendí que no era un animal ni una persona, algo en mí lo identificó como algo. Le puse una categoría, aunque no tuviera nombre. Y me pregunté muchas veces después si ese fue el momento en que supo que yo estaba ahí. Si antes de eso era invisible para ello y después ya no. No tengo respuesta. Solo tengo esa pregunta que regresa cada año puntual como el calendario, cada Semana Santa, sin falta. La Semana Santa en Morelia siempre ha tenido un peso distinto. No se siente como otros días festivos. Las calles se vuelven más silenciosas. La gente baja el ritmo y hay una especie de respeto que no se explica del todo, como si todos entendieran que no es tiempo de hacer ruido. En el pueblo donde viven mis padres, cerca de Pátzcuaro, ese ambiente es todavía más marcado. Allá, las tradiciones se siguen al pie de la letra y reunirse en familia en fechas como Navidad, Año Nuevo o Pascua no es una opción, es casi una obligación. Ese año, como ellos ya no podían viajar, decidimos que todos iríamos a verlos. Mi nombre es Casio José. Desde días antes, yo ya tenía claro cómo haríamos el viaje. Salir temprano siempre me ha parecido la mejor decisión. Llevo años manejando transporte escolar, acostumbrado a madrugar, a manejar con frío, con neblina, con calles vacías. En mi cabeza, salir a las 3:30 de la mañana del Viernes Santo era lo más lógico. Evitar tráfico, llegar temprano, tener tiempo para ayudar con los preparativos del domingo. No lo pensé como algo arriesgado, sino como una ventaja. La noche anterior revisé el carro como siempre. Aceite, llantas, luces, gasolina, todo en orden. Ese tipo de rutina me da tranquilidad, me hace sentir que tengo control sobre lo que viene. Mientras hacía eso, la casa ya estaba en silencio. Mayara, mi esposa, había dejado listas las cosas desde antes y mi hija, Tamires, de 12 años, ya estaba dormida. Todo parecía seguir un orden normal, como cualquier otro viaje que habíamos hecho antes. Sin embargo, el ambiente dentro de la casa no era el mismo. Al levantar a Mayara, noté que estaba inquieta. No dijo mucho, pero se movía más lento, como si estuviera dudando de cada paso. Desde que mencioné la hora de salida días antes, no le había gustado la idea. Para ella, la Semana Santa no era un momento cualquiera, y salir a esa hora le parecía incorrecto, como si estuviéramos rompiendo algo que debía respetarse. Antes de salir, insistió en rezar. No fue algo largo, pero sí distinto. Se sentía más serio, más cargado. Sosteniendo su rosario, con esa imagen pequeña que siempre llevaba, pidió protección de una forma que me hizo prestar más atención de lo normal. Yo no soy una persona religiosa, nunca lo he sido. Aún así, la dejé hacer lo suyo, más por costumbre que por convicción. Pensé que era una exageración, pero tampoco vi motivo para discutir. Mientras cerraba la casa y cargaba las últimas cosas al coche, recordé algo que mi padre me había dicho días antes. Él había repetido una advertencia que, según él, venía de mi abuelo, don Elano. Decía que no era bueno viajar de noche durante la Semana Santa, que en esos días las almas penadas y otras cosas andaban sueltas. En ese momento, no le di importancia. Siempre he pensado que ese tipo de historias nacen del miedo o de la costumbre, no de algo real. Aún así, ya dentro del coche, con el motor encendido y el frío de la madrugada metiéndose por las manos, esa advertencia volvió a mi cabeza sin que yo la buscara. No fue miedo, no exactamente, más bien una molestia, como cuando una idea se queda dando vueltas sin razón. Intenté ignorarla, enfocándome en lo que sí conocía, la ruta, el tiempo, el camino. Salimos de Morelia con las calles completamente vacías.
Los postes lanzaban esa luz amarilla que apenas alcanzaba a iluminar el pavimento, y fuera de eso no había nada. Ningún carro, ninguna persona, ningún ruido. Al principio me pareció perfecto, justo como lo había planeado, pero mientras avanzábamos, empezó a sentirse demasiado tranquilo. No era solo silencio, era una ausencia total de movimiento, como si la ciudad entera hubiera quedado suspendida en ese momento. Dejamos atrás la carretera principal después de unos 40 minutos de manejo. El desvío no estaba bien marcado, apenas una entrada angosta que se abría entre la vegetación. Reconocí el camino de inmediato. Ya lo había tomado antes, en otras ocasiones, siempre para ahorrar tiempo. Bajé la velocidad y giré sin dudar, convencido de que era la mejor decisión. El cambio se sintió casi al instante. La luz de los postes desapareció por completo y los faros del coche se volvieron la única referencia. A los lados, la vegetación crecía densa, cerrada, como si el camino estuviera atrapado entre paredes oscuras. No había cercas, ni casas, ni señales, solo tierra y sombras. Avancé varios minutos esperando ver alguna luz a lo lejos, algún indicio de que había gente viviendo por ahí. No apareció nada, ni un solo vehículo en sentido contrario. Ni siquiera huellas recientes en el camino. Todo se veía intacto, como si nadie hubiera pasado por ahí en horas o en días. Lo que más me empezó a incomodar no fue lo que veía, sino lo que no escuchaba. Bajé un poco la velocidad sin darme cuenta, tratando de percibir mejor el entorno. No había grillos, ni viento moviendo las hojas, ni ese ruido constante que suele acompañar los caminos rurales. Era un silencio completo, cerrado, que no se sentía natural. Desde el asiento trasero, Tamírez se inclinó hacia adelante. No habló de inmediato, pero noté el cambio en su respiración. Seguí su mirada y entonces distinguí algo en el borde del camino. Una figura. Al principio pensé que era alguien caminando, algo completamente normal. A medida que nos acercábamos, la imagen se volvió más clara. Era una mujer. Llevaba un vestido negro, largo, que casi tocaba el suelo. Un velo cubría su rostro por completo. Caminaba despacio, con un ritmo constante, sin voltear, sin reaccionar a la luz del coche. No parecía apurada ni perdida. Intenté darle sentido en voz alta. Dije que tal vez era alguien cumpliendo una promesa, alguna tradición de Semana Santa. Gente caminando largas distancias, rezando, haciendo sacrificios. Lo había visto antes, no era imposible. Pero mientras lo decía, algo no terminaba de encajar. El camino siguió recto y dejamos a la mujer atrás. Por unos segundos pensé que todo quedaría ahí. Pero al tomar una curva cerrada, reduciendo la velocidad casi por reflejo, la figura apareció otra vez. Más adelante, más cerca, no había desvíos ni entradas, ni forma lógica de que hubiera llegado antes que nosotros. Sentí la tensión en mis propias manos sobre el volante. No dije nada esta vez, Mayara tampoco. El silencio dentro del coche se volvió más pesado que el de afuera. Descendimos por una pequeña bajada y, sin transición, la mujer desapareció. No se apartó del camino, no cruzó, no se desvaneció poco a poco. Simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera estado ahí. Seguí manejando unos metros más, intentando encontrar alguna explicación que no sonara forzada. Fue entonces cuando caí en cuenta de algo que no había considerado antes. En toda esa zona, no había casas, ninguna. Esa idea rompió por completo lo que yo mismo había dicho minutos antes. Si no había casas, no había nadie que caminara por ahí a esa hora. No había motivo, no había lógica. Nadie comentó nada después de eso. El ambiente dentro del coche cambió sin necesidad de palabras. La carretera seguía extendiéndose frente a nosotros, pero empezó a sentirse más larga de lo que debería. Como si avanzáramos,
sin realmente salir de ese tramo. La carretera se volvió más angosta sin que yo lo notara de inmediato. El pavimento ya no era parejo y los bordes se perdían entre la tierra y la vegetación oscura. Más adelante apareció la silueta de una pequeña puente de concreto viejo, de esas que apenas dejan pasar un coche a la vez. La luz de los faros no alcanzaba a iluminar más allá de la entrada y el resto quedaba hundido en una oscuridad más densa que en cualquier otro tramo. A mitad de ese puente la vi. Ya no estaba a un lado del camino ni a la distancia. Estaba en medio del carril, completamente quieta, ocupando el espacio exacto por donde teníamos que pasar. Pisé el freno de golpe por reflejo, más por cálculo que por miedo, pero en cuanto el coche se detuvo, el motor se apagó sin previo aviso. No fue un jalón brusco ni un fallo violento, simplemente se quedó muerto, como si alguien hubiera girado la llave por mí. El silencio que siguió no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No había viento, no había insectos, no había el ruido lejano de nada. Solo el interior del coche, nuestra respiración y el leve crujido del metal enfriándose. Ese tipo de silencio no es natural en el campo, y fue ahí cuando algo empezó a sentirse mal de verdad, aunque todavía intentaba explicarlo con lógica. Desde el asiento del copiloto, Mayara reaccionó antes que yo. Reconoció el lugar, o al menos eso entendí por la forma en que se tensó. Había escuchado historias de ese tramo, de accidentes antiguos, de gente que evitaba pasar por ahí en ciertas fechas. Esa conexión con algo real, con algo que sí podía haber pasado, hizo que todo se volviera más pesado dentro del coche. Durante unos segundos pensé en bajar. La figura no se movía rápido, no parecía agresiva. Parte de mí seguía aferrada a la idea de que podía tratarse de una persona necesitando ayuda. Pero esa intención no llegó a convertirse en acción. Sentí la mano de Mayara moverse con rapidez, asegurando las puertas, y su urgencia me frenó antes de que pudiera decidir. Había algo en su reacción que no dejaba espacio para dudas. Giré la llave una vez. El motor no respondió. Lo intenté otra vez y otra más. Cada intento hacía que el silencio se volviera más pesado, más insoportable. Mientras tanto, la figura empezó a acercarse. No había prisa en su movimiento, pero tampoco había pausa. Era constante, directa, como si supiera exactamente a dónde iba. Entonces empecé a notar lo que no encajaba. No se escuchaban pasos, no había el ritmo natural de alguien caminando. Su desplazamiento era irregular, demasiado suave. Al fijarme mejor, entendí que no estaba pisando el suelo como debería. Se deslizaba apenas por encima, como si no tuviera peso. El velo cubría todo su rostro, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, la tela dejó ver algo que me heló por completo. Debajo no había nada, ni ojos, ni boca, ni forma humana, solo una superficie lisa, vacía. El pánico se instaló sin aviso. Sentí a Tamires completamente rígida atrás, sin hacer ruido, como si hasta el aire le faltara. Mayara no se movía, pero su tensión era evidente. Intenté una última vez girar la llave y el motor respondió de golpe, como si nunca hubiera tenido problema. No había espacio para maniobrar en ese puente, no había forma de dar vuelta. Aceleré directo. El coche atravesó la figura sin resistencia, sin golpe, sin sonido alguno. Por instinto miré el retrovisor apenas salimos y ya no había nada. Solo la oscuridad detrás de nosotros. El camino continuó como si nada hubiera pasado. El motor sonaba normal, las llantas seguían firmes sobre el pavimento y poco a poco regresaron los sonidos del exterior. Pero dentro del coche, algo se había roto. La sensación de control desapareció por completo y por primera vez en mucho tiempo, manejar dejó de ser algo que entendía. El resto del camino hasta el pueblo se hizo más corto de lo que debería. No porque fuera rápido, sino porque nadie dentro del coche dijo nada.
La carretera volvió a tener curvas conocidas, algunas luces a lo lejos, señales de vida que normalmente tranquilizan. Esa vez no sirvieron de mucho. Cada sonido que regresaba se sentía ajeno, como si estuviéramos entrando a un lugar distinto al que habíamos salido. Al llegar a la casa de mis padres, el contraste fue inmediato. El movimiento de la familia, el olor a comida desde la cocina, las voces mezclándose en el patio. Todo seguía su curso como cualquier otro año. Había gente preparando cosas para el domingo, otros acomodando mesas, alguien riéndose por algo que no alcancé a entender. Intenté sostenerme en esa normalidad, como si bastara con ignorar lo anterior para dejarlo atrás. Mayara se integró en silencio, ayudando en lo que podía, pero sin esa soltura de otras veces. Tamírez se mantuvo cerca de ella, más callada de lo habitual, observando todo con una atención que no era de curiosidad, sino de resguardo. Yo hice lo mismo, moviéndome entre los demás, respondiendo lo necesario, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Por fuera funcionaba, por dentro no. En algún momento, mi padre notó que algo no estaba bien. No hizo preguntas directas frente a todos, pero me apartó con la naturalidad de quien ya espera una respuesta. Le conté lo que había pasado sin adornos, solo los hechos, la carretera, el atajo, la figura, el puente. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba antes de que yo terminara. No necesitó que le diera muchos detalles para saber exactamente de qué lugar estaba hablando. Reconoció el tramo de inmediato. Ese punto de la carretera ya tenía historia mucho antes de que yo empezara a manejar. Me explicó que esa travesía había sido escenario de varios accidentes, algunos mortales, y que desde hacía décadas la gente del área evitaba pasar por ahí durante la Semana Santa, sobre todo en la madrugada. Luego mencionó algo que no sonó como una suposición, sino como algo aceptado entre la gente. La mujer de negro había sido vista antes. No muchas veces, pero las suficientes como para que dejara de ser coincidencia. No aparecía en cualquier momento ni en cualquier lugar. Siempre en ese tramo, en fechas similares, bajo condiciones muy parecidas a las que yo había vivido. Lo que más me marcó no fue la historia en sí, sino lo que vino después. Según él, quienes se detenían para ayudarla no regresaban. No había reportes claros, no había pruebas, pero sí relatos que se repetían con demasiada precisión. La idea no era que esa figura estuviera buscando a alguien en el sentido común. Lo que intentaba, según decían, era otra cosa. No estaba yendo hacia ningún lado, estaba intentando volver. El resto del fin de semana siguió como si nada. Hubo comida, reuniones, preparativos, todo lo que se espera en esas fechas. Nadie más habló del tema, y yo tampoco insistí. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Manejar dejó de ser una cuestión de experiencia o lógica. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera vacía en la noche, especialmente en fechas como esa, no puedo evitar pensar que hay lugares donde uno no debería estar, aunque el camino parezca completamente normal. La Semana Santa en Morelia siempre ha tenido un peso distinto. No se siente como otros días festivos. Las calles se vuelven más silenciosas. La gente baja el ritmo y hay una especie de respeto que no se explica del todo, como si todos entendieran que no es tiempo de hacer ruido. En el pueblo donde viven mis padres, cerca de Pátzcuaro, ese ambiente es todavía más marcado. Allá, las tradiciones se siguen al pie de la letra y reunirse en familia en fechas como Navidad, Año Nuevo o Pascua no es una opción, es casi una obligación. Ese año, como ellos ya no podían viajar, decidimos que todos iríamos a verlos. Mi nombre es Casio José. Desde días antes, yo ya tenía claro cómo haríamos el viaje. Salir temprano siempre me ha parecido la mejor decisión. Llevo años manejando transporte escolar, acostumbrado a madrugar, a manejar con frío,
con neblina, con calles vacías. En mi cabeza, salir a las 3:30 de la mañana del Viernes Santo era lo más lógico. Evitar tráfico, llegar temprano, tener tiempo para ayudar con los preparativos del domingo. No lo pensé como algo arriesgado, sino como una ventaja. La noche anterior revisé el carro como siempre. Aceite, llantas, luces, gasolina, todo en orden. Ese tipo de rutina me da tranquilidad, me hace sentir que tengo control sobre lo que viene. Mientras hacía eso, la casa ya estaba en silencio. Mayara, mi esposa, había dejado listas las cosas desde antes y mi hija, Tamires, de 12 años, ya estaba dormida. Todo parecía seguir un orden normal, como cualquier otro viaje que habíamos hecho antes. Sin embargo, el ambiente dentro de la casa no era el mismo. Al levantar a Mayara, noté que estaba inquieta. No dijo mucho, pero se movía más lento, como si estuviera dudando de cada paso. Desde que mencioné la hora de salida días antes, no le había gustado la idea. Para ella, la Semana Santa no era un momento cualquiera, y salir a esa hora le parecía incorrecto, como si estuviéramos rompiendo algo que debía respetarse. Antes de salir, insistió en rezar. No fue algo largo, pero sí distinto. Se sentía más serio, más cargado. Sosteniendo su rosario, con esa imagen pequeña que siempre llevaba, pidió protección de una forma que me hizo prestar más atención de lo normal. Yo no soy una persona religiosa, nunca lo he sido. Aún así, la dejé hacer lo suyo, más por costumbre que por convicción. Pensé que era una exageración, pero tampoco vi motivo para discutir. Mientras cerraba la casa y cargaba las últimas cosas al coche, recordé algo que mi padre me había dicho días antes. Él había repetido una advertencia que, según él, venía de mi abuelo, don Elano. Decía que no era bueno viajar de noche durante la Semana Santa, que en esos días las almas penadas y otras cosas andaban sueltas. En ese momento no le di importancia. Siempre he pensado que ese tipo de historias nacen del miedo o de la costumbre, no de algo real. Aún así, ya dentro del coche, con el motor encendido y el frío de la madrugada metiéndose por las manos, esa advertencia volvió a mi cabeza sin que yo la buscara. No fue miedo, no exactamente, más bien una molestia, como cuando una idea se queda dando vueltas sin razón. Intenté ignorarla, enfocándome en lo que sí conocía: la ruta, el tiempo, el camino. Salimos de Morelia con las calles completamente vacías. Los postes lanzaban esa luz amarilla que apenas alcanzaba a iluminar el pavimento, y fuera de eso no había nada. Ningún carro, ninguna persona, ningún ruido. Al principio me pareció perfecto, justo como lo había planeado, pero mientras avanzábamos, empezó a sentirse demasiado tranquilo. No era solo silencio, era una ausencia total de movimiento, como si la ciudad entera hubiera quedado suspendida en ese momento. Dejamos atrás la carretera principal después de unos 40 minutos de manejo. El desvío no estaba bien marcado, apenas una entrada angosta que se abría entre la vegetación. Reconocí el camino de inmediato. Ya lo había tomado antes, en otras ocasiones, siempre para ahorrar tiempo. Bajé la velocidad y giré sin dudar, convencido de que era la mejor decisión. El cambio se sintió casi al instante. La luz de los postes desapareció por completo y los faros del coche se volvieron la única referencia. A los lados, la vegetación crecía densa, cerrada, como si el camino estuviera atrapado entre paredes oscuras. No había cercas, ni casas, ni señales, solo tierra y sombras. Avancé varios minutos esperando ver alguna luz a lo lejos, algún indicio de que había gente viviendo por ahí. No apareció nada, ni un solo vehículo en sentido contrario, ni siquiera huellas recientes en el camino. Todo se veía intacto, como si nadie hubiera pasado por ahí en horas o en días. Lo que más me empezó a incomodar no fue lo que veía,
sino lo que no escuchaba. Bajé un poco la velocidad sin darme cuenta, tratando de percibir mejor el entorno. No había grillos, ni viento moviendo las hojas, ni ese ruido constante que suele acompañar los caminos rurales. Era un silencio completo, cerrado, que no se sentía natural. Desde el asiento trasero, Tamírez se inclinó hacia adelante. No habló de inmediato, pero noté el cambio en su respiración. Seguí su mirada y entonces distinguí algo en el borde del camino. Una figura. Al principio pensé que era alguien caminando, algo completamente normal. A medida que nos acercábamos, la imagen se volvió más clara. Era una mujer. Llevaba un vestido negro, largo, que casi tocaba el suelo. Un velo cubría su rostro por completo. Caminaba despacio, con un ritmo constante, sin voltear, sin reaccionar a la luz del coche. No parecía apurada ni perdida. Intenté darle sentido en voz alta. Dije que tal vez era alguien cumpliendo una promesa, alguna tradición de Semana Santa. Gente caminando largas distancias, rezando, haciendo sacrificios. Lo había visto antes, no era imposible. Pero mientras lo decía, algo no terminaba de encajar. El camino siguió recto y dejamos a la mujer atrás. Por unos segundos pensé que todo quedaría ahí. Pero al tomar una curva cerrada, reduciendo la velocidad casi por reflejo, la figura apareció otra vez. Más adelante, más cerca, no había desvíos ni entradas, ni forma lógica de que hubiera llegado antes que nosotros. Sentí la tensión en mis propias manos sobre el volante. No dije nada esta vez, Mayara tampoco. El silencio dentro del coche se volvió más pesado que el de afuera. Descendimos por una pequeña bajada y, sin transición, la mujer desapareció. No se apartó del camino, no cruzó, no se desvaneció poco a poco. Simplemente ya no estaba. Como si nunca hubiera estado ahí. Seguí manejando unos metros más, intentando encontrar alguna explicación que no sonara forzada. Fue entonces cuando caí en cuenta de algo que no había considerado antes. En toda esa zona, no había casas, ninguna. Esa idea rompió por completo lo que yo mismo había dicho minutos antes. Si no había casas, no había nadie que caminara por ahí a esa hora. No había motivo, no había lógica. Nadie comentó nada después de eso. El ambiente dentro del coche cambió sin necesidad de palabras. La carretera seguía extendiéndose frente a nosotros, pero empezó a sentirse más larga de lo que debería. Como si avanzáramos, sin realmente salir de ese tramo. La carretera se volvió más angosta sin que yo lo notara de inmediato. El pavimento ya no era parejo, y los bordes se perdían entre la tierra y la vegetación oscura. Más adelante apareció la silueta de una pequeña puente de concreto viejo, de esas que apenas dejan pasar un coche a la vez. La luz de los faros no alcanzaba a iluminar más allá de la entrada, y el resto quedaba hundido en una oscuridad más densa que en cualquier otro tramo. A mitad de ese puente la vi. Ya no estaba a un lado del camino ni a la distancia. Estaba en medio del carril, completamente quieta, ocupando el espacio exacto por donde teníamos que pasar. Pisé el freno de golpe por reflejo, más por cálculo que por miedo, pero en cuanto el coche se detuvo, el motor se apagó sin previo aviso. No fue un jalón brusco ni un fallo violento, simplemente se quedó muerto, como si alguien hubiera girado la llave por mí. El silencio que siguió no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No había viento, no había insectos, no había el ruido lejano de nada. Solo el interior del coche, nuestra respiración y el leve crujido del metal enfriándose. Ese tipo de silencio no es natural en el campo, y fue ahí cuando algo empezó a sentirse mal de verdad, aunque todavía intentaba explicarlo con lógica. Desde el asiento del copiloto, Mayara reaccionó antes que yo. Reconoció el lugar, o al menos eso entendí por la forma en que se tensó. Había escuchado historias de ese tramo, de accidentes antiguos,
de gente que evitaba pasar por ahí en ciertas fechas. Esa conexión con algo real, con algo que sí podía haber pasado, hizo que todo se volviera más pesado dentro del coche. Durante unos segundos pensé en bajar. La figura no se movía rápido, no parecía agresiva. Parte de mí seguía aferrada a la idea de que podía tratarse de una persona necesitando ayuda. Pero esa intención no llegó a convertirse en acción. Sentí la mano de Mayara moverse con rapidez, asegurando las puertas, y su urgencia me frenó antes de que pudiera decidir. Había algo en su reacción que no dejaba espacio para dudas. Giré la llave una vez. El motor no respondió. Lo intenté otra vez y otra más. Cada intento hacía que el silencio se volviera más pesado, más insoportable. Mientras tanto, la figura empezó a acercarse. No había prisa en su movimiento, pero tampoco había pausa. Era constante, directa, como si supiera exactamente a dónde iba. Entonces empecé a notar lo que no encajaba. No se escuchaban pasos, no había el ritmo natural de alguien caminando. Su desplazamiento era irregular, demasiado suave. Al fijarme mejor, entendí que no estaba pisando el suelo como debería. Se deslizaba apenas por encima, como si no tuviera peso. El velo cubría todo su rostro, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, la tela dejó ver algo que me heló por completo. Debajo no había nada, ni ojos, ni boca, ni forma humana, solo una superficie lisa, vacía. El pánico se instaló sin aviso. Sentí a Tamires completamente rígida atrás, sin hacer ruido, como si hasta el aire le faltara. Mayara no se movía, pero su tensión era evidente. Intenté una última vez girar la llave y el motor respondió de golpe, como si nunca hubiera tenido problema. No había espacio para maniobrar en ese puente, no había forma de dar vuelta. Aceleré directo. El coche atravesó la figura sin resistencia, sin golpe, sin sonido alguno. Por instinto miré el retrovisor apenas salimos y ya no había nada. Solo la oscuridad detrás de nosotros. El camino continuó como si nada hubiera pasado. El motor sonaba normal. Las llantas seguían firmes sobre el pavimento y poco a poco regresaron los sonidos del exterior. Pero dentro del coche, algo se había roto. La sensación de control desapareció por completo. Y por primera vez en mucho tiempo, manejar dejó de ser algo que entendía. El resto del camino hasta el pueblo se hizo más corto de lo que debería. No porque fuera rápido, sino porque nadie dentro del coche dijo nada. La carretera volvió a tener curvas conocidas, algunas luces a lo lejos, señales de vida que normalmente tranquilizan. Esa vez no sirvieron de mucho. Cada sonido que regresaba se sentía ajeno, como si estuviéramos entrando a un lugar distinto al que habíamos salido. Al llegar a la casa de mis padres, el contraste fue inmediato. El movimiento de la familia, el olor a comida desde la cocina, las voces mezclándose en el patio. Todo seguía su curso como cualquier otro año. Había gente preparando cosas para el domingo, otros acomodando mesas, alguien riéndose por algo que no alcancé a entender. Intenté sostenerme en esa normalidad, como si bastara con ignorar lo anterior para dejarlo atrás. Mayara se integró en silencio, ayudando en lo que podía, pero sin esa soltura de otras veces. Tamires se mantuvo cerca de ella, más callada de lo habitual, observando todo con una atención que no era de curiosidad, sino de resguardo. Yo hice lo mismo, moviéndome entre los demás, respondiendo lo necesario, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Por fuera funcionaba. Por dentro no. En algún momento, mi padre notó que algo no estaba bien. No hizo preguntas directas frente a todos, pero me apartó con la naturalidad de quien ya espera una respuesta. Le conté lo que había pasado sin adornos, solo los hechos, la carretera, el atajo, la figura, el puente. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba antes de que yo terminara.
No necesitó que le diera muchos detalles para saber exactamente de qué lugar estaba hablando. Reconoció el tramo de inmediato. Ese punto de la carretera ya tenía historia mucho antes de que yo empezara a manejar. Me explicó que esa travesía había sido escenario de varios accidentes, algunos mortales, y que desde hacía décadas la gente del área evitaba pasar por ahí durante la Semana Santa, sobre todo en la madrugada. Luego mencionó algo que no sonó como una suposición, sino como algo aceptado entre la gente. La mujer de negro había sido vista antes. No muchas veces, pero las suficientes como para que dejara de ser coincidencia. No aparecía en cualquier momento ni en cualquier lugar. Siempre en ese tramo, en fechas similares, bajo condiciones muy parecidas a las que yo había vivido. Lo que más me marcó no fue la historia en sí, sino lo que vino después. Según él, quienes se detenían para ayudarla no regresaban. No había reportes claros, no había pruebas, pero sí relatos que se repetían con demasiada precisión. La idea no era que esa figura estuviera buscando a alguien en el sentido común. Lo que intentaba, según decían, era otra cosa. No estaba yendo hacia ningún lado, estaba intentando volver. El resto del fin de semana siguió como si nada. Hubo comida, reuniones, preparativos, todo lo que se espera en esas fechas. Nadie más habló del tema, y yo tampoco insistí. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Manejar dejó de ser una cuestión de experiencia o lógica. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera vacía en la noche, especialmente en fechas como esa, no puedo evitar pensar que hay lugares donde uno no debería estar, aunque el camino parezca completamente normal.